Nos acompaña la congresista de Nuevo Perú, Indira Wilca. A propósito de... Gracias, congresista, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A propósito de estos casos de violencia contra la mujer brutales que se han registrado en los últimos días, mediáticos siempre, pero eso no deja, ¿no?, de que sean absolutamente brutales. Y bueno, conversábamos antes con la congresista Rosa Bartra de Fuerza Popular, que se refería a estas declaraciones de Maritza García, congresista de su misma bancada. Nos lo comentaba ya fuera de cámaras porque nuestro tema en realidad fue otro, pero nos comentaba que estas declaraciones que ella ha dicho, a ver, la congresista García ha señalado que hombres sanos son casi, no sé cómo llamarlo, empujados o no, de alguna manera como la mujer, sin querer queriendo, ha utilizado, ha dicho las palabras del gran filósofo y maestro, que no sé quién es, no sé si es Chespirito en este caso, porque sin querer queriendo, ¿no? Empujan, exacerban al hombre. Ahora, en honor a la verdad, la congresista Bartra me decía que la congresista García se ha referido a la legislación de homicidio por emoción violenta, que sigue todavía en pie desde el año 1991. ¿Eso es cierto? ¿Todavía nuestro ordenamiento, entre comillas, atenúa un homicidio bajo estas características? A ver, buenos días. Yo creo que hay que diferenciar. En principio existe efectivamente este tipo, ¿no?, de la homicidio por emoción violenta. Es un rezago, evidentemente, de una legislación antigua. Recordemos que, por ejemplo, la anterior ley contra la violencia hacia las mujeres era una ley que únicamente consideraba la violencia en el ámbito familiar. Afortunadamente, hace un par de años se cambió la legislación, tenemos una ley para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres que considera todo tipo de violencia. Pero no se ha derogado esta norma anterior. Una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. ¿Por qué? Porque así como existe ese tipo de legislación que, como digo, proviene de un rezago todavía bastante conservador, ¿no?, para definir la violencia, para definir seguramente situaciones específicas de violencia, también existe una legislación que reconoce el feminicidio como tal. Y entonces hemos ido avanzando en los últimos años en usar ese tipo penal, que es el más adecuado, para justamente definir los casos de violencia y para procesarlos y para sancionarlos. Entonces, yo lo que creo, más allá de que exista todavía una legislación desfasada en nuestro país, que habrá que irla cambiando, es que lo que no se puede es validar un discurso que lo que dice, indirecta o directamente, que las mujeres tienen algún tipo de responsabilidad siquiera menor, ¿no es cierto?, en un caso de violencia, y más aún en un caso extremo de violencia como es el feminicidio. De ninguna manera se puede permitir que nadie, y menos una autoridad, teniendo la posibilidad de tener un discurso que se reproduce de manera masiva, eso es lo grave, ¿no? ¿No es cierto? Reproducir una forma discursiva que lo que diga soterradamente es que la mujer de alguna manera puede provocar un acto de violencia. ¿Por qué? Primero, por lo reprochable en sí mismo del hecho, ¿no es cierto? Una mujer jamás es culpable de la violencia que sufre. Y en segundo lugar, porque estamos intentando en este proceso justamente que tú señalabas, de develar todos estos casos de violencia, de que ahora tengan mayor atención mediática, que las mujeres no se callen. Justamente le estamos pidiendo todos estos últimos años a las mujeres es que no se callen y que rompan más bien el círculo de la violencia, que no siempre es una relación, digamos, en la que ellas mismas son conscientes de la violencia que sufren. Muchas mujeres se acostumbran, ¿no es cierto?, a los celos, ¿no es cierto?, como una forma normal en la que viven sus relaciones de parejas. Muchas se acostumbran a la dependencia económica, muchas piensan, ¿no es cierto?, que su vida, su proyecto de vida se va a desmoronar si es que se apartan de esa pareja o de esa relación tóxica que tienen. Entonces, decirle a una mujer que se quede callada, porque decirle a la pareja violenta con la que está que se va a ir de la casa, que lo va a dejar, en fin, que ya no quiere nada más con él, va a provocar un acto mayor de violencia como el feminicidio, es no solamente errado, sino que es, creo yo, ser cómplice de esa violencia que queremos combatir. Uno piensa esta frase que utilizaba mucho la prensa antes, no sé, creo que ya no la usa tanto, pero cegado por los celos. Totalmente. ¿No? O cegado por la pasión, ¿no? Entonces, eso corresponde un poquito al ámbito en el que estamos hablando. Pero además este enfoque, como digo, desfasado, porque no es que así ocurra en la realidad, no es que alguien se cegó por los celos. Estas relaciones, ¿no es cierto?, en las cuales una persona, un agresor, llega finalmente a asesinar a una mujer que es su pareja o con la que tiene un vínculo, no son cosas de un día, son cosas que se van dando. No es que estabas en una relación fantástica y la mujer le dice algo que de un momento a otro te transforma en un monstruo y la matas. Que es lo que se dice ahora, ¿no es cierto?, que estaba sano y que de pronto la mujer dijo algo sano, que se ha referido a eso. Agresor sano es el término que se usó, y yo creo que
Lo que menos podemos hacer las autoridades es replicar discursos que lo único que hacen es favorecer a la violencia y sobre todo lo que hacen es darle pie, ¿no es cierto?, a los agresores a que se excusen. Y peor aún, darle pie a algunos operadores de justicia que aún no han entendido, ¿no es cierto?, la magnitud del problema frente al cual estamos y que también siguen usando esos mismos enfoques. Porque sí hay muchos operadores de justicia, muchos fiscales, muchos jueces, incluso muchos policías que todavía tienen esta perspectiva, ¿no es cierto?, e intentan responsabilizar o corresponsabilizar a las mujeres de la violencia. ¿Usted impulsaría la derogatoria de una norma como esa? Mira, no se trata de derogarla, ¿por qué? Porque digamos, ese tipo penal puede servir para otro tipo de situaciones que no tienen que ver. Por ejemplo, puede servir si efectivamente en un acto, en fin, de autodefensa alguien responde pues un acto de agresión en la calle si lo están asaltando, pero no tiene nada que ver, y dejemos de usarlo justamente para definir los casos de violencia, no tiene nada que ver con la violencia de género, porque la violencia de género, en primer lugar, ya tiene una legislación, ¿no es cierto?, que justamente se ha debatido en los últimos años para poder atacarla, para poder erradicarla, y en segundo lugar tiene una lógica totalmente distinta, porque la violencia de género en muchos casos es progresiva, es algo que ocurre de manera silenciosa y que más bien lo que requiere de nuestro lado es que garanticemos la protección de las víctimas. ¿El caso de esta joven Micaela de Osma configura tentativa de feminicidio? Configura tentativa de feminicidio. Ayer ya se dictaminó, es la información que nos han dado, que hay prisión preventiva para este agresor y que yo creo que es lo más saludable que se puede hacer, ¿no es cierto? Porque afortunadamente, digamos de forma contradictoria, hubo un video que permitió que todos viéramos la magnitud de la violencia, pero ella además lo cuenta en el testimonio. Esa persona, ese agresor, la amenazó con un cuchillo. La intención que tenía no era únicamente de jalonearla o llevarla, como dice el abogado, a un lugar aparte para, en fin, tranquilizarla. Lo que él quería era dañarla, lo que él quería era afectar su integridad. Entonces, eso es lo que está valorando en este caso el sistema de justicia a la hora de calificar esto como una tentativa de feminicidio, porque si no hubiera habido testigos, si no hubiera habido estas vecinas que grabaron, si no hubiera habido gente que alertaba a la prensa, probablemente lo que hubiera pasado es que esta chica hubiera sido agredida de manera brutal y fatal, y quién sabe si hubiera sido asesinada. Esta chica había enfrentado una agresión de este sujeto en el año 2015 en la calle. Así es. Se quedó como una ocurrencia policial porque ella no presentó cargos. Así es. Germán Leguía ha denunciado también hace pocos días que él fue grabado y agredido en la calle, en la misma calle, porque es vecino, tiene una hermana ahí. Y claro, lo acusaba incluso de ser directivo de la U, que ya no es. O sea, este muchacho parece tener este corte de hincha medio lumpenizado, ¿no?, que lamentablemente no es nuevo, lo conocemos. Hemos visto casos como el de Ollarse, o sea, manifestaciones de violencia. Y uno se pregunta cómo esta muchacha podía continuar esta relación. Veían en Caretas precisamente, ella es hija de Miguel de Osma, que fue sentenciado por el homicidio de su vecino hace 20 años y que en su momento fue un caso muy sonado en la prensa y que incluso este señor Miguel de Osma, como coartada, dijo que había sacado a su niña, en ese momento de 3 años, a la farmacia, para explicar por ese lado por qué él no había podido deshacerse del cadáver en la herradura. No voy a entrar en detalles, no soy psicólogo, pero uno a primera vista comienza a ver también que se reproducen patrones de violencia y eso me pregunto yo si es que desde la clase política, si es que desde los medios es una discusión que debería darse. Esta jovencita probablemente está reproduciendo lo que vio con su padre en algún momento. No sería extraño. La violencia, y se ve mucho. La violencia se reproduce. O sea, eso es lo que, por eso es tan importante empezar a tener, creo yo, digamos, discursos y posiciones que zanjen totalmente la violencia. Porque darle la posibilidad a cualquier tipo de acción de violencia, ¿no es cierto?, de que sea de alguna manera disculpada o excusada, permite justamente que se reproduzca. Porque alguien podrá decir, bueno, como no pasó nada en este caso, yo también puedo hacer lo mismo. Como un niño que ve este tipo de casos y en su casa percibe que hay una indulgencia de la sociedad frente a los agresores, va a decir, bueno, yo puedo hacer lo mismo cuando sea grande. Entonces la violencia sí, efectivamente, es algo que se va reproduciendo. No nace con el agresor, no es que sea una persona enferma mental que nació con un gen de la violencia. Y no respeta sin duda ni condiciones sociales, exactamente, porque uno lo aprende en el contexto en el que vive. Uno lo ve, por ejemplo, del familiar, del padre, ¿no es cierto?, hacia la madre, pero uno también la ve en el espacio de trabajo, uno lo ve en la escuela. Por eso es tan importante la educación que fomente valores de igualdad. Entonces uno la ve en todos los ámbitos de la vida donde va socializando, donde aprende justamente a ser ciudadano, y si no cortamos con esto de raíz, entonces lo que vamos a tener es simplemente ciudadanos que en el futuro vamos a tener que sancionar, ¿no es cierto?, por ser agresores, y no estamos haciendo un trabajo real de prevención. Se habla mucho de la prevención, ¿no es cierto?, incluso ironizando con este asunto del silencio que tienen que guardar las mujeres para que no se que muchas veces agreda. es impulsado por la propia familia de la agredida, ¿no? Pero
la mayor ¿cómo vas a mantener a tus hijos? ¿No? ¿Cierto? Es este miedo que se le siembra a las mujeres, esta idea, ¿no es cierto?, de que su rol justamente en la sociedad tiene más valor si está acompañada de una pareja, si está acompañada de un hombre, si es que puede, entre comillas, mantener su familia unida. Y esos no son criterios que a una mujer le van a permitir desarrollarse. Cualquier situación que ella pase, si está atravesada por la violencia, discúlpame, pero no le va a permitir ser feliz a una mujer, por más que tenga una familia o un matrimonio de muchos años o un negocio que dependa seguramente de la pareja también. Ninguno de esos factores le va a permitir ser feliz y lo único que va a hacer es que seguramente esa violencia se reproduzca luego a sus hijos y los tiene. ¿Y qué pasa con personajes mediáticos como el economista Juan Mendoza, ¿no?, que ha sido acusado por su pareja Lorena Rodríguez? Ahí no hay video, pero hay una serie de elementos pues que resultan muy perturbadores, incluso en términos de la manipulación, ¿no? Un audio donde hay ruegos. Son patrones que, claro, uno le presta atención ahora para mal, para estos personajes, lamentablemente, ¿no?, porque se ven expuestos, pero son patrones que también se reproducen. La manipulación, la negación. Hay una negación casi patológica en muchos casos por parte del agresor, que de repente considera en su fuero más interno normal. Así es. Una situación como esta. En este caso no hay video, pero hay un testimonio muy valiente de una persona que ha denunciado este hecho, que además tiene la valentía todavía de seguir dando la cara, porque no es que sea fácil para una mujer denunciar un caso de violencia. Algunos relativizan la dificultad que es para la mujer decirlo en público. Dice, bueno, una mujer puede inventarse, ¿no es cierto?, una situación como esa, y no es así. No y ella no sale a denunciarlo a los medios, hay que decirlo. No, los medios levantan el caso y ella, bueno, da la cara, pero se había dado el trámite de la denuncia previamente. Ella pasa con miles de víctimas de violencia, que una vez que toman el valor para hacerlo, también es verdad que se exponen a muchas cosas, a que la critiquen, a que la califiquen, a que le digan de todo, pero aún así siguen con la valentía de continuar con la denuncia. Entonces yo creo que así como valoramos este patrón, ¿no es cierto?, del agresor, que tiene toda la, no sé cómo decirle, pero en todo caso, toda la frescura de seguir negando los hechos, en fin, de disculparse, incluso de no sentir que hay una sanción moral en la sociedad, porque ese señor, por ejemplo, sigue escribiendo como si en su mundo no hubiera pasado nada. Salió de un diario a otro, ¿no? Escribe, además en Twitter, en fin. Pero por otro lado, hay también esta actitud de las mujeres víctimas, yo no quiero decirle víctimas únicamente, pero que tienen la valentía de denunciar, que no se callan, y que creo que eso sí hay que valorarlo, y por eso es tan importante que nosotros entendamos en qué momento estamos específicamente de esta lucha contra la violencia. Estamos en un momento en que sí, por un lado, hay esta, yo creo que resistencia de los hombres, de algunos hombres, de los agresores, a reconocer que tienen un problema, que hay un problema de machismo muy asentado, que no es que nacieron enfermos ni nada, sino que es un problema, yo creo que fuertemente arraigado en la cultura nuestra y que tiene que ser combatido en primer lugar con reconocer el problema, y por otro lado con las mujeres víctimas que están dispuestas a no callarse y a ser solidarias y apoyar a mujeres como el caso de Micaela, a buscar sobre todo apoyo del Estado. Ya no es un tema de la vida privada, eso también creo que hay que ponerlo como parte de este momento en el que estamos todos en esta lucha contra la violencia de género. No es un problema privado, no es un problema familiar, no es un problema íntimo, es un problema que nos compete a las autoridades, que por otro lado le compete también al Estado ahora de mayor manera, porque sí hay que reconocer que el Estado no está invirtiendo lo suficiente para acabar con la violencia. ¿En qué estamos ahí? Rápidamente. Mira, por ejemplo, tenemos un conjunto de normas que sí han variado para, por ejemplo, reconocer el problema. Que exista tipo penal de feminicidio. Que existan normas que, por ejemplo, ahora reconozcan que ya no es una falta ni una infracción golpear a una mujer, sino que es un delito. ¿Las penas deberían ser más altas? Sí, por eso tenemos todavía atracado, yo quiero decir, sí, en el Congreso de la República, algunos dictámenes que han sido aprobados ya, pero que no han llegado al Pleno. ¿Cuáles son estos? Hay un dictamen sobre reformas penales justamente que lo que hace es considerar ahora sí un agravante el uso de sustancias tóxicas o de alcohol para los agresores, porque es cierto que hasta ahora eso sirve como un atenuante y para muchos agresores ha servido para excusarse, ¿no es cierto? No sabía lo que estaba haciendo. Estaba en estado, ¿no es cierto?, de ebriedad, entonces no puede ser imputable. No, ahora estamos planteando en esta reforma penal que se ha votado ya la semana pasada en la Comisión de Justicia y hace varios meses en la Comisión de Mujer cuando estábamos todavía trabajando ahí, para cambiar, por ejemplo, estas agravantes, ¿no es cierto? Una de las agravantes es justamente el uso de estas sustancias tóxicas, porque el agresor no tiene por qué excusarse por ese rendija. Que pase de atenuante a agravante. Exactamente, para la impunidad. Y el incremento de las penas por las agresiones, las llamadas lesiones leves o lesiones graves, que son justamente la mayoría de casos, ¿no es cierto?, que se presentan son calificados como lesiones leves o graves. Pero ¿cuál es el problema? Que estas lesiones están condicionadas a cuánto tiempo la mujer finalmente tiene de descanso facultativo. O sea, cuando va al médico legista... O sea, dependiendo de cuánto tiempo te
determinaba, tal como está la ley ahorita, un número determinado de días de descanso médico y en función de esos días recién te consideraban, ¿no es cierto?, un delito o no delito. Ahora lo que estamos planteando es que haya una reforma en ese aspecto para que no esté, digamos, sujeto a esta arbitrariedad, porque es una arbitrariedad. Tú no tienes por qué demostrar, digamos, que te han masacrado. Lógico. Para que recién el caso de Lorena me parece que va en esa dirección en el sentido que a ella se le comprueba que tuvo tuvo efectivamente golpes, ¿no? Pero no cualificaba con un número tan alto de días. Ella dice que incluso tenía una chalina, entonces es ahorcada, entonces claro, ¿qué y cosa quieres? Que tenga lo grafica muy bien, porque el agresor sabe dónde golpear, sabe no dejar huellas, sabe cómo hacer para que... Tiene un certificado médico legal que confirma lesiones traumáticas corporales, pero efectivamente pues se le dio un número. Entonces, lo que estamos haciendo es que la ley se adecue a la realidad y que no tengamos que exigirle a las mujeres, ¿no es cierto?, que estén, digamos, con su descanso médico en la mano para que recién se procese como un delito. Entonces, eso también está pendiente de ser aprobado. Lo digo con mucha preocupación porque el Congreso de la República en este año y 3 meses que llevamos de ejercicio ha aprobado una sola ley. Porque hay un ambiente que no es conducente a eso. O sea, yo de verdad sí... Por ejemplo, toda la guerra que se le ha hecho al tema de género en el currículo educativo, que cada uno tiene posiciones, ok, pero al final el mensaje que se ha querido decir es esto es la homosexualización de nuestros niños. Y de otro lado, quienes defienden, por supuesto, este currículo, ha dicho, no, acá se trata de igualdad de oportunidades para niños y niñas, precisamente para prevenir estos temas ya culturalmente acendrados. ¿Es parte de una onda que hay en el Congreso? Hay muchos que tenemos una posición clara en defensa de la igualdad de género y de igualdad de oportunidades. Y puede ser debatible, como tú dices, cada uno tiene derecho y supongo tiene legítimo oportunidad de defender con argumentos su posición, pero lo que no debería estar en discusión de ninguna manera es que proyectos de ley que son multipartidarios además, porque son iniciativas de congresistas de todas las bancadas, incluyendo la mayoría, no pasen al Pleno simplemente porque parece que no es una prioridad. Nosotros hemos tenido que exigir que el 8 de marzo haya un pleno especial para votar los proyectos de ley que tienen que ver con violencia contra las mujeres. Proyectos de ley, como digo, no de una sola bancada, proyectos de ley de Fuerza Popular, de APRA, de nosotros, y finalmente se aprobó un solo proyecto de ley. Viene el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra la No Violencia contra las Mujeres. Ojalá que ese día, por lo menos, ¿no es cierto?, en consideración con todos estos casos, logremos aprobar. Son casi 9 dictámenes que están aprobados ya en comisiones, tanto en la Comisión de la Mujer como en la Comisión de Justicia, que son reformas penales, ¿no es cierto?, que mencionábamos, como esta, la del el agravante en casos de uso de sustancias tóxicas, pero también hay modificaciones a la ley contra la violencia para hacer que el proceso de atención sea más rápido. En teoría, ahora la ley lo que obliga es que los juzgados atiendan en 72 horas las denuncias de violencia y que le den medidas de protección a la víctima en 72 horas. Pero como no hay presupuesto suficiente y no hay juzgados de familia suficiente, entonces muchas veces ese proceso demora 1 semana, 2 semanas o demora el tiempo que... Mientras tanto, ya incluso mataron a la mujer. Que muchos casos han pasado hemos visto esos casos. Mujeres con medidas de protección asesinadas porque nunca llegó esa medida de protección a ejecutarse. Entonces, ojalá, realmente yo hago una invocación. Y no solamente una invocación, yo creo que ya se trata de exigir, porque finalmente para eso hemos sido electos nosotros y que nuestro trabajo tiene que reflejar ese compromiso que a veces decimos de manera discursiva, que el Congreso haga su tarea también en esta lucha. Hemos exigido muchas veces al Ejecutivo que sí, que ponga más presupuesto, que coordine mejor entre los ministerios y nosotros también tenemos una responsabilidad. La primera responsabilidad, por supuesto, es no avalar la violencia de ninguna manera, en ningún discurso, de ninguna manera y con ningún tipo de palabra, apelando a ningún tipo de supuesto experto, ¿no es cierto?, que seamos conscientes de que la violencia es algo que viven las mujeres y que nunca es su responsabilidad. Y en segundo lugar, aprobando leyes que realmente nos permitan combatir la violencia. Como digo, tenemos varios proyectos de ley aprobados y no puede ser que nuestro balance después de un año sea una sola ley aprobada para combatir la violencia. Bueno, si algo bueno puede salir de estos brutales casos es ojalá redoblar la presión. Así ¿no? es, ojalá que sea así. Y que lleguemos pues a buen puerto en esta materia. Gracias, Indira Wilca, por acompañarnos esta mañana. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más en TV Perú Noticias.